Crímenes de la Mente te cuenta la historia de Gary Leon Ridgway, mejor conocido como el asesino de Green River. Hay personas que aparentan no ser capaces de cometer actos tan espeluznantes, ya que su físico les ayuda a estar fuera del perfil de un asesino en serie. Pero para ser un cruel asesino, no se necesita aparentarlo, ya que la maldad se lleva en el corazón. El 18 de febrero de 1949, en Salt Lake City, Utah, nació Gary Leon Ridgway. Era el segundo de los hijos de Mary y Thomas Ridgway. Su madre tenía un carácter fuerte y era una mujer con una actitud controladora. Su padre era conductor de autobús y constantemente se quejaba de las trabajadoras sexuales que se encontraban durante sus recorridos en la carretera. Los comentarios despectivos de su padre hacia estas mujeres se fueron quedando en el corazón de Gary. La actitud de su madre y los comentarios de su padre afectaron tanto a Gary que empezó a tener problemas de incontinencia urinaria durante la noche. En el interior del joven había frustración, resentimiento y su comportamiento no era el de un chico normal, ya que aquella rabia y frustración la reflejó en su actitud hacia los animales. A algunos animales los asesinaba y a otros los torturaba. En una ocasión encerró a un gato en el congelador para ver cómo moría y de igual manera disparaba a los pájaros con una pistola de aire comprimido. Ridgway es disléxico y esto influyó a que no fuera buen estudiante. Gary tenía un coeficiente intelectual de 82, era un mal estudiante, no tenía buena relación con los demás compañeros, pero algo realmente espeluznante fue que a la edad de 16 años llevó a un niño de 6 años al bosque y sin ningún remordimiento lo apuñaló en las costillas y parte del hígado de una manera despiadada. El niño logró sobrevivir y le contó a la policía que Ridgway se fue riendo después de apuñalarlo. Posteriormente Gary dijo que había atacado al niño solo porque deseaba saber qué se siente matar a una persona. En el año de 1969, a la edad de 20 años, Gary Ridgway se graduó de la escuela secundaria y posteriormente se casó con Claudia Cray, su novia de la escuela. Se unió a la Armada de los Estados Unidos y fue enviado a Vietnam, donde sirvió a bordo de un barco de suministros. Durante su tiempo en el ejército, Ridgway tuvo relaciones sexuales con trabajadoras sexuales y contrajo una enfermedad llamada gonorrea. Aunque esto disgustó a Gary, continuó teniendo relaciones sexuales sin ninguna protección. La relación entre Gary y Claudia no era buena y finalmente el matrimonio solo duró aproximadamente un año. Gary intentó hacerse agente de policía, pero no tuvo suerte ya que fue rechazado. Finalmente se convirtió en chapista y pintaba vehículos en una fábrica de camiones. Familiares y amigos contaron que Gary era amigable, pero a la vez era algo extraño. Tiempo después, en el año de 1973, se casó con Marcia Winslow, con quien tuvo un hijo. Se dice que en ese tiempo Ridgway empezó a asistir a la iglesia pentecostal, hacía proselitismo de puerta en puerta, leía la Biblia en voz alta en su trabajo y en su casa, y de igual manera insistía en que su esposa siguiera las estrictas enseñanzas de su pastor. A Gary le gustaba recordar pasajes bíblicos y era tanta su emoción que incluso llegaba a llorar. Pero aquella devoción en la Biblia no fue suficiente para que Gary llevara una vida diferente y siguió solicitando los servicios de las trabajadoras sexuales, y de igual manera quería que su esposa tuviera relaciones sexuales en lugares públicos e inapropiados. Pero no conforme con eso, le exigía a su esposa tener relaciones sexuales varias veces al día. Finalmente la relación no funcionó. Gary y Marcia decidieron separarse, pero Gary escondía algo realmente siniestro en su interior y empezaría a demostrar el coraje y la frustración que tenía desde pequeño. Nadie se imaginaría que una persona con las características físicas de Ridgway podía llegar a ser un asesino cruel y despiadado,
ya que su aspecto no parecía el de un asesino en serie. Pesaba unos 70 kilogramos, aparentaba ser buena persona, agradable, usaba un bigote y gafas. En julio de 1982 fue encontrado un cuerpo flotando en el río Green, al sur de Seattle. La víctima era Wendy Lee Cofield. Era una adolescente de 16 años de edad. Había sido estrangulada y arrojada al río. No había mucha evidencia de este asesino, por lo que el caso permaneció sin resolver. Este asesino fue apodado el asesino de Green River. Durante los siguientes años, siguieron apareciendo cuerpos de mujeres violadas y estranguladas en el área. El miedo se había incrementado entre las prostitutas de la zona. En una ocasión llamaron a la policía por la presencia de un hombre sospechoso. Era Gary Ridgway, que andaba en busca de una nueva víctima. Tras comprobar que la desaparición de una joven coincidía con una ausencia injustificada en su trabajo, la policía lo detuvo y lo interrogó. Le tomaron sus huellas y unas muestras de cabello y saliva. Le hicieron 2 polígrafos que no tuvo problemas en aprobar, y de igual manera registraron su domicilio sin encontrar algo que lo condenara como el asesino. Finalmente la policía no encontró nada suficiente para arrestarlo y lo dejaron en libertad. La mayoría de los asesinatos ocurrieron entre los años de 1982 y 1984. Las víctimas eran mujeres que iban de los 15 a los 35 años de edad. Se dice que la mayoría de las víctimas eran trabajadoras sexuales o fugitivos. Eran jóvenes que hacían autostop en la ruta 99. Cuando las chicas subían al coche, la mayoría de forma voluntaria, se mostraba amable y empezaba una conversación que fuera del interés de la chica. Esto lo hacía con el fin de ganarse la confianza de la víctima, pero las víctimas no se imaginaban que estaban con un asesino cruel y despiadado, un psicópata que no le importaba cometer cualquier cosa con tal de saciar sus deseos enfermos. Pero realmente Gary en su mente pensaba: quiero llevarla al coche para después asesinarla. Se dice que Ridgway en ocasiones les mostraba a las mujeres una foto de su hijo para que de esa manera engañarlas y que confiaran en él. Cuando Ridgway estaba en el acto sexual con estas mujeres, envolvía su antebrazo alrededor de sus cuellos y usaba el otro brazo para tirar hacia atrás con toda su fuerza. Usaba esa técnica para estrangular a sus víctimas. De igual manera se dice que utilizaba algún tipo de soga o hilo de pescar. También utilizaba cuerdas, camisetas o calcetines para asesinar a sus víctimas. A la mayoría de las víctimas las asesinó en su casa, su camión o en un área apartada. La mayoría de sus cuerpos fueron arrojados en áreas boscosas alrededor del río Green. 2 víctimas se encontraron y otras 2 sospechosas en el área de Portland, Oregon. Los cuerpos normalmente eran dejados en grupos, generalmente desnudos, pero algo realmente perturbador es que en ocasiones regresaba a donde estaban los cuerpos de las víctimas y tenía relaciones sexuales con ella. Ridgway dijo unas palabras realmente escalofriantes. Dijo que no encontraba mucha satisfacción en practicar la necrofilia, pero que tener relaciones sexuales con el cadáver reducía su necesidad de obtener una víctima viva y por lo tanto reducía el riesgo de ser descubierto. Durante varios años los asesinatos siguieron sucediendo y la policía decidió formar la Fuerza de Tarea de Green River. Esto lo hizo con el fin de investigar los asesinatos. El modus operandi era el mismo, por lo que la policía pensaba que se trataba de un asesino en serie, el que cometía estos horrorosos asesinatos. La policía empezó a formar una carpeta de investigación e interrogaba a varias personas que eran sospechosas, pero no lograban dar con el asesino en serie. Pero los detectives no se darían por vencidos y decidieron seguir investigando. Pero en esta ocasión ya contaban con un adelanto tecnológico que podría ser de gran ayuda para encontrar a este asesino cruel y despiadado. Utilizaron el ADN
para volver a examinar las evidencias encontradas en años anteriores. Pero algo que llamó la atención fue que otro asesino en serie, que estaba condenado a muerte, ofreció su ayuda para atrapar al asesino de Green River. Se trataba del asesino de universitarias, Ted Bundy. Bundy había seguido los crímenes del asesino de Seattle por los diarios desde el corredor de la muerte de la cárcel, donde esperaba su ejecución. Le escribió una carta al detective encargado del caso, ofreciéndole ayuda para capturarlo. Los detectives decidieron entrevistar a Ted Bundy. Bundy les dio información de cómo era la mente de un asesino en serie. En la entrevista, Ted Bundy les dijo 3 cosas sobre la personalidad del asesino de Green River. Dijo que lo más seguro es que se le tenía por un ciudadano común y corriente. También dijo que estaría orgulloso de sus crímenes y que era muy probable que cada cierto tiempo visitaría los lugares donde había dejado los cuerpos de las víctimas para revivir la emoción. De igual manera dijo a la policía que si encontraban una tumba nueva, deberían vigilarla y esperar a que el asesino regresara a las víctimas. También contribuyó a la investigación un agente especial del FBI, quien desarrolló un perfil del sospechoso. Con el tiempo se dieron cuenta que la información proporcionada por el asesino Ted Bundy resultó ser cierta. Alrededor del año de 1985, Ridgway comenzó a salir con Judy Mason, quien se convirtió en su tercera esposa en el año de 1988. Mason afirmó en una entrevista televisiva en el 2010 que cuando ella se mudó a su casa, mientras estaban saliendo, la casa no tenía ninguna alfombra. Más tarde los detectives le dijeron que probablemente había envuelto un cuerpo en la alfombra. En la misma entrevista, ella describió cómo algunos días él salía a trabajar temprano en la mañana, aparentemente para pagar las horas extras. Mason especuló que debió haber cometido algunos de los asesinatos mientras supuestamente trabajaba en esos turnos matutinos. Afirmó que no había sospechado de los crímenes de Ridgway antes de que las autoridades se pusieran en contacto con ella en el año de 1987 y que ni siquiera había oído hablar del asesino de Green River antes de ese momento, porque nunca vio las noticias. En una entrevista que le hicieron a Ridgway, estando en la cárcel, dijo que mientras estaba en la relación con Mason, su tasa de muertes disminuyó y que realmente la amaba. De sus 49 víctimas que se conocieron, solo 3 fueron asesinadas después de casarse con Mason. La investigación seguía en curso y se hicieron las pruebas de ADN de las evidencias recaudadas tiempo atrás. Los resultados de ADN apuntaron a un hombre llamado Gary Leon Ridgway. Finalmente, el 30 de noviembre del año 2001, Ridgway se encontraba laborando en la fábrica de camiones, donde trabajaba como pintor con aerosol. La policía llegó para arrestarlo. Ridgway fue arrestado como sospechoso de asesinar a 4 mujeres 20 años atrás. La evidencia de ADN vinculó de manera concluyente el semen dejado en las víctimas con el hisopo de saliva tomado por la policía. Las 4 víctimas nombradas en la acusación original fueron Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hinn y Carol Ann. Un científico forense identificó esferas microscópicas de pintura en aerosol de una marca y composición específicas de pintura que se utilizaban en la fábrica donde trabajaba Gary durante el periodo de tiempo específico en el que estas víctimas fueron asesinadas. Y gracias a la evidencia presentada por el científico forense, se identificaron a otras 3 víctimas, Wendy Cofield, Deborah Bonner y Deborah Stess. El 5 de noviembre del año 2003, Ridgway se declaró culpable y reconoció haber asesinado a 49 mujeres. Esto lo hizo como parte de un trato y así evitar la pena de muerte. De igual manera, como parte del trato, era ayudar a la policía a encontrar al resto de las víctimas.
Durante el juicio, Gary Ridgway no mostró ninguna emoción, parecía no tener sentimientos, se mostraba indiferente, pero algo realmente espeluznante y una de las confesiones de Gary causaría escalofríos en los presentes. El asesino en serie dijo lo siguiente: maté a tantas mujeres que ya ni podía llevar la cuenta. Tenía el plan de asesinar a todas las que yo consideraba prostitutas. Sabía que podía matar a tantas como yo quisiera sin que me atraparan, ya que nadie denunciaría sus desapariciones. El asesino tenía en mente que por ser mujeres trabajadoras sexuales, a nadie le importaría sus desapariciones. Otra parte de mi plan fue el lugar donde coloqué los cuerpos. Le quité la ropa y objetos personales para no dar evidencias de quiénes eran las víctimas, y así resultaría más difícil su identificación, dijo Gary Ridgway, mejor conocido como el asesino de Green River. Llegó a confesar más de 90 crímenes, pero solo se le acusó de 49 crímenes durante el proceso judicial, porque en los otros casos dijo que no recordaba dónde había dejado los cadáveres, y sin los cuerpos y evidencias no se podían sumar a la acusación los otros crímenes. El juez permitió que algunos familiares y amigos de las víctimas hablaran directamente al asesino. El 18 de septiembre del año 2003, Gary estaba cara a cara con aquellas personas que le deseaban la muerte. Uno de los familiares de las víctimas dijo: es un animal, espero que su muerte sea dolorosa y larga. De igual manera, otra mujer dijo: él irá al infierno, es allí donde pertenece. Otro familiar le dijo: aunque dices que no te acuerdas de todas las mujeres que mataste, nosotros sí las recordamos. Tú mismo dijiste que no eran nada para ti, pero lo eran todo para nosotros. Pero ninguna de estas palabras parecía importarle al asesino, ya que no mostraba ninguna expresión y no parecía tener sentimiento alguno. Llegó el turno de Robert Rule, padre de Linda Jane Rule, asesinada el 26 de septiembre de 1982. Lo miró fijamente a los ojos y le dijo: señor Ridgway, aquí hay gente que lo odia. Yo no lo odio. Has hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debemos perdonar. Estás perdonado. Cuando el padre de la víctima terminó de hablar, Ridgway soltó el llanto y pidió perdón por sus actos. El asesino evitó ser condenado a muerte, pero el 5 de noviembre del 2003, el tribunal lo sentenció a 49 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Se encuentra encarcelado en la penitenciaría del estado de Washington. Algunos años después del juicio, los detectives encontraron el último cadáver, pero hasta junio del 2012 se pudo identificar quién era la víctima. Esto fue gracias a la muestra de sangre proporcionada por un primo de la víctima. Le informaron a la familia y finalmente le dieron sepultura. Gary Leon Ridgway, mejor conocido como el asesino de Green River, es considerado como uno de los asesinos en serie más despiadados de Estados Unidos. Fue hallado culpable de 49 asesinatos, pero se cree que pudo haber cometido más de 90 asesinatos. Gracias por acompañarme en esta historia. No te olvides de suscribirte, de compartir y activar la campanita. Recuerda que al final todos son crímenes de la mente.